Por favor, apagar los micrófonos, gracias. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos el día de hoy a esta nueva clase. Por ahí se escuchaban varios micrófonos, ya están silenciados. Perfecto. Muy buenas Hola, tardes profe, buenas nuevamente. tardes por aquí, Marta. Hola Marta, mucho gusto. Sea bienvenida el día de hoy. Un Gracias, profe. gusto, un gusto verla. Ajá. Bien, profe. Qué bueno. Ya vamos a comenzar de inmediato. Ya somos varios participantes, así que, bueno, este curso es bien grande. Pero vamos a comenzar de inmediato para que no nos atrasemos, ¿cierto? La idea es estar dentro de los horarios establecidos. Así que, Profesora, buenas tardes, dígame, Catherine. Catherine. Profesora, tengo problemas parentales que no estoy en mi casa. Entonces era para Ya, justificar. Catherine, déjeme un mensaje en WhatsApp, por favor. ¿En, Ya para en, que en no. el curso o en el suyo? Si desean el WhatsApp personal, mejor, porque así no se Ya, me pierden. El grupo a veces se pierden un ya. poquito en usted. Ya, déjeme el Muchas mensaje gracias, para poder profe. revisar lo que. Muchas gracias. Ya. Buenas tardes, profesora Gabriela Poblete por acá. Buenas tardes, Gabriela. Ya, Sí, es que ahora tengo sí. muy mala señal. Uy, ayer también pasó algo similar. Había hartas personas con dificultades con la señal. Ya, cualquier cosita me dejan un mensaje en caso de que, por ejemplo, se integre ahora, después se le vaya la señal. Vaya dejando un mensajito para tener presente en caso de, ¿cierto? Que puede ser que justo pasemos la asistencia y justo se hayan quedado sin señal, entonces no es la idea que queden ausentes si efectivamente están ahora conectándose. ¿Ya? Así que mensajitos ante todo. Ese es nuestro respaldo. También ahí o por acá también pueden dejarlo, pero prefiero que sea en WhatsApp, ¿ya? Porque se pierden los mensajes. El día de hoy vamos a comenzar con nuestra clase número 5. Módulo, ¿cierto? Va muy rápido, así que ya estamos en la clase número 5. Hoy vamos a ver lo que es la educación inclusiva, programa de integración escolar. Vamos a ver un poquito de lo que es el PIE. Conocemos el PIE. Tenemos un acercamiento, ¿cierto? Con el programa PIE, programa de integración escolar, pero también lo vamos a ver. Y también lo que son las tecnologías de la información y comunicación, herramientas TIC para la diversidad. Estas TIC las hemos visto también de a poquito en otros módulos, ¿ya? Lo importante es la forma en que se va a abordar y vamos a ver algunos ejemplos y espero que alcancemos, si no alcanzamos a ver algunas de estas herramientas, podamos verla al inicio de la próxima clase. Entonces, vamos a comenzar. Como ya nos encontramos en la clase número 5 el día jueves, ¿cierto? Sería nuestra clase número 6 y la próxima semana las dos últimas clases de este módulo. Ya, entonces, posterior al día 20 cuando se abra la última evaluación, eh, el próximo jueves, ya se abre el plazo extraordinario para poder rendir evaluaciones. Ya todo eso, ustedes saben, va a ser informado con tiempo suficiente para que ustedes puedan revisar los temas, ya, y no dejemos pasar esa fecha. Eso solamente para quienes deben alguna evaluación. El resto, vamos guiándonos por el calendario oficial. Ya nos quedan solamente dos evaluaciones para finalizar el módulo. Y nos quedan estas cuatro clases que vemos acá. Entonces, vamos a comenzar. En el documento van a encontrar el título tal cual, módulo 5, Educación Inclusiva, Programa de Integración Escolar y Tecnologías de la Información y la Comunicación, las TIC para la diversidad. Tenemos lo que es este programa de integración escolar, el programa PIE. Nuestro programa TIC-PIE, yo creo que la gran mayoría ha tenido algún acercamiento con este programa. Es ampliamente difundido en nuestro país. Muchos de nuestros niños, nuestros jóvenes, quizás nosotros mismos, pertenecimos en algún momento a ese programa también. Digo que es ampliamente difundido porque es una estrategia que comenzó, ¿cierto?, a gestarse de hace bastantes años atrás. Ahora lo vemos implementado en la mayoría de los colegios, pero antiguamente, ¿cierto? Nació por una necesidad sumamente grande, que fue
la incorporación de estudiantes con necesidades educativas especiales, permanentes o transitorias, a estudiantes que tenían algún diagnóstico, con asociado o no algún grado de discapacidad. Recordemos que las necesidades educativas especiales de carácter permanente son aquellos diagnósticos, aquellas condiciones con las que vamos a permanecer, ¿cierto?, durante todo nuestro trayecto educativo, ya que nos van a acompañar durante toda nuestra vida, perdón, como por ejemplo el trastorno de espectro autista. Ya es una necesidad educativa especial de carácter permanente y también para atender necesidades educativas especiales de origen transitorio, que pueden ser, como vimos la clase pasada, aquellas, eh, aquellas condiciones, por ejemplo, donde requiramos algún tipo de apoyo educativo durante algunos años de nuestro trayecto educativo, como por ejemplo en los trastornos de aprendizaje, ¿cierto? Vamos a requerir algún tipo de apoyo que es bien específico, pero el apoyo lo más probable es que se vaya retirando durante los siguientes años. Ya como es transitorio, ¿cierto? No es algo que vaya a estar toda la vida con nosotros o que nos afecte de manera significativa a un mismo grado, ¿cierto? Durante toda nuestra trayectoria educativa, por ejemplo. O requiramos apoyos que van a ser mucho más pequeños. En nuestro país, lo que se busca finalmente es que nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad, ¿cierto?, puedan tener las mismas oportunidades educativas que sus demás compañeros. Ya, recordando también, en nuestro país existen dos sistemas educativos. Tenemos por un lado la escuela especial, ya que es específica para atender necesidades educativas especiales. También tenemos diferentes diagnósticos, diferentes grados de discapacidad. También tenemos un colegio que es especializado, ¿cierto? Que todos sus niveles educativos están ajustados para la atención de esas necesidades educativas especiales. ¿Ya? Por lo tanto, en la escuela especial no requerimos de un programa como este programa de integración escolar que sea específico, ¿ya? Ya que todo el currículum, todo lo que se está implementando en una escuela especial es como un programa PIE gigante. Ya toda la escuela tiene como base, ¿cierto?, atender necesidades educativas especiales, atender diferentes grados de discapacidad, ¿cierto?, diferentes necesidades. En cambio, en la escuela regular, ¿cierto?, esta escuela con este enfoque tradicional, que es lo que la mayoría conocemos más cercanamente, esta escuela tradicional eh, antiguamente no era especialista en necesidades educativas especiales, sino que debido a las políticas que fueron surgiendo, a las nuevas leyes y a los nuevos decretos, esta escuela regular, con un enfoque tradicional, ¿cierto?, fue integrando a estos estudiantes y por eso, ¿cierto?, tuvieron que adaptarse y crearon un programa que es específico para atender a esa población. ¿Ya? El programa PIE trabaja específicamente con estudiantes que tienen algún tipo de diagnóstico, ya sea permanente o transitorio. A veces también generan algún tipo de apoyos para todos los estudiantes, quizás que no pertenecen al programa de integración escolar, pero sus atenciones son específicas para esa población. Ya que en la escuela regular, ¿cierto? Tenemos estudiantes que también no tienen ningún diagnóstico. Por lo tanto, estudiantes que no tienen algún diagnóstico no requieren de un apoyo especializado como lo es el que entrega el programa de integración escolar, el PIE. Entonces, em, entonces, los colegios que cuentan con un programa de integración escolar es porque cumplen ciertos requisitos. No todos los colegios, ¿cierto? Como nombrábamos, pueden implementar este tipo de programas. ¿Ya? Hay requerimientos que son específicos para el colegio para poder contratar personal especializado, ¿cierto? Para atender estas necesidades educativas especiales. ¿Ya? Los cupos que entrega el programa de integración escolar también están definidos por el lugar donde se encuentra ese colegio, definido por la cantidad de estudiantes en total,
definidos también, a veces ocurre que hay colegios que quieren implementar un PIE, pero la cantidad de estudiantes que requieren un apoyo especializado con necesidades educativas especiales, ¿cierto? No es suficiente para poder implementarlo. En ese caso, el Ministerio de Educación le dice que no es el momento, ya que este año no va a ser posible porque el requerimiento, la demanda, ¿cierto? Es muy baja. Por lo tanto, ese colegio no puede tener un programa PIE. Los recursos del PIE son directamente del Ministerio de Educación. Todo lo que es materiales, el tema de los Ya, sueldos también es regulado por el ministerio. ya, Entonces, no es posible muchas veces, aunque a veces muchas familias sí requieren de un apoyo especializado del programa PIE y a veces no se encuentra en la comuna donde nosotros vivimos, pero puede ser porque, uno, el colegio no cumple con los estándares mínimos que el Ministerio de Educación solicita para poder implementar el programa, o puede ser que, de acuerdo a los estudios, ¿cierto?, del mismo Ministerio de Educación, este colegio no presenta una necesidad de estudiantes que requieran ese tipo de apoyo especializado. También puede ocurrir. A veces, ¿cierto? Ocurre que hay un colegio en la comuna que sí tiene un programa de integración escolar, donde sí hay cupos para estudiantes. Entonces el ministerio dice, ah, pero es que tenemos este colegio que también, ¿cierto?, tiene subvención del Estado. En este colegio sí tenemos un programa PIE, ¿ya? Tiene tantos cupos, por lo tanto, el resto de los estudiantes debiese matricularse allá, ¿ya? Y por lo tanto, en este colegio no es necesario que se implemente. A veces sí ocurre ese tipo de miradas, aunque uno muchas veces de la misma comuna dice que no es tan así, ya que quizás en este colegio está mucho más cerca, ya, pero son criterios que utiliza el ministerio finalmente. Entonces, cuando nosotros matriculamos a un pequeño, por ejemplo, nosotros como apoderados, elegimos un colegio, matriculamos a nuestro niño, niña o adolescente, o sea, tenemos la información de que es un colegio con programa de integración escolar, ¿ya? Entonces, ¿cierto? El colegio, por un lado, nos va a brindar la matrícula, pero luego viene un proceso donde se otorgan los cupos para el programa de integración escolar. Se va a privilegiar primeramente los cupos para aquellos estudiantes con necesidades educativas de carácter permanente. La mayoría de los cupos son para estos estudiantes porque lo que se prioriza, ¿cierto?, es la cantidad de apoyo que el estudiante requiera. Para eso, a los apoderados se les solicitan informes específicos de la condición de salud del estudiante, las evaluaciones previas que tenga y además se evalúan en el colegio. ¿Ya? Por lo general, hay muchos estudiantes, cuando hay alta demanda, hay muchos estudiantes que quedan sin un cupo para el programa de integración escolar, lamentablemente. Pero el hecho de que el estudiante no tenga un cupo en ese momento en el programa PIE no significa que le vaya a negar la matrícula. Si el estudiante ya tiene un cupo en ese colegio, ya está matriculado, eh, se les comenta a los apoderados en esa instancia que no existe un cupo como tal en el programa de integración escolar para este estudiante. ¿Ya? El colegio se puede comprometer a brindar apoyos también, ¿cierto? Esos apoyos que son más generales y que vienen dados para la mayoría de los estudiantes, ¿ya? Pero que no van a ser tan específicos para ese estudiante como tal. Este estudiante queda en una lista de espera y en el caso de liberarse algún cupo durante el año, ¿cierto? Se le va a dar prioridad a ese estudiante, ¿ya? Pero muchas veces los apoderados, ¿cierto? Son quienes tienen la última palabra. Entonces ellos muchas veces pueden decidir, no, mejor no lo vamos a matricular acá, vamos a buscar cupo en otro establecimiento. O algunos pueden decir, sí, vamos a continuar, ¿cierto?, en este colegio. También se le van a brindar apoyos a este estudiante en específico que no pertenece al programa de integración escolar, pero teniendo cierto presente que, por ejemplo, si tenemos a profesionales que van a estar trabajando toda la semana, ¿cierto? Tienen todas las horas, ¿cierto? Con un tope, ¿ya? Igual tiene que estar al tanto por parte del colegio de que quizás
Las horas que brinden estos profesionales no van a estar todas las semanas orientadas a un estudiante que está en lista de espera. O se le van a brindar apoyos que van a ser quizás más generales. Ya, ahí igual los apoderados tienen que consultar bien eso antes de continuar con el proceso de matrícula. Perdón. Antes de continuar con el proceso de matrícula, porque muchas veces ocurre que el programa de integración escolar también puede trabajar súper bien con los estudiantes que son como amigos del pie, que no están dentro del programa como tal y están como en este proceso de espera de un cupo. ¿Ya? Pero cuando la demanda es muy alta y hay muchos estudiantes están a tope con lo que son los estudiantes que pertenecen al programa de integración escolar, a veces es difícil, ¿cierto? Entregar un apoyo más especializado. Entonces, también depende mucho del diagnóstico que tenga el estudiante, de la cantidad de apoyo que requiera también el aula y los apoyos específicos que vaya a necesitar este estudiante, porque quizás es un estudiante que requiere un apoyo que sea de una tutoría constante. Ya, por ejemplo, un estudiante que requiere apoyo en varias asignaturas, que requiere una persona que esté ahí, ¿cierto?, al tanto de lo que va a ocurrir en matemáticas, que requiere programas de apoyo que van a ser muy específicos, vamos a requerir alguna tecnología de asistencia, hay que implementar en el aula, algún apoyo en la comunicación. En ese caso, se requiere alguien que esté mucho más tiempo con los estudiantes. Ya, para ese tipo de situaciones, a veces ocurre que los mismos colegios Profesora, gestionan. ¿Sí? ¿puedo dar un ejemplo? Sí, Paulina, por favor. Ya, lo que pasa es que mi hijo tiene déficit atencional, ¿ya? ¿Ya? Él pasó a segundo medio. Ujú, Ya, entonces ahora yo estoy en un proceso para poder estar en el sistema, o sea, en el pie, ujú, ¿ya? Entonces al León lo mandaron al neurólogo ya. y ahora tengo que llevar un certificado y bueno, el año pasado lo evaluaron. Entonces Ujú. este año ya entra al pie, Ah, pero perfecto. la psicopedagoga va a la sala Ajá, y lo refuerza en matemáticas, ya. eh, en distintos ramos que más le cuesta. Entonces ella interviene en la sala. Ah, perfecto. Eso, Perfecto. profesora. Muchas gracias, Paulina. Perfecto. Gracias. Ahí, ¿cierto? Es un ejemplo súper clarito de un estudiante que hasta el momento, ¿cierto? No estaba incluido dentro del programa porque estos tienen una cantidad de cupos que a veces son limitados. Entonces, en este caso, ¿cierto? También se le brindaron los apoyos necesarios al estudiante, ¿ya? Para favorecer su participación. Ah, perfecto, ¿cierto? Una persona que sí pudo brindar el apoyo en aula, ¿cierto? Eh, que sí fue dedicando esa cantidad de tiempo necesario para el estudiante. Y ahora, ¿cierto? Que tiene asegurado un cupo, ¿ya? Porque nos van a exigir todo ese tipo de documentación para acreditar el diagnóstico. Además, la evaluación propia del programa PIE. ¿Ya? Pero en este caso, claro, se cumple con el objetivo que es finalmente que los estudiantes que no pertenecen al programa también tengan algunas adecuaciones, ¿cierto? Tengan un apoyo más especializado. En algunos casos es complejo para los profesionales porque tenemos muchos estudiantes que están en espera. Sí, es Personalmente, verdad eso, sí. profesora, porque igual me costó harto que lo integraran al Ah, pie, a la sí, integración del pie. es Pero complejo, sí. sí, es complejo, pero cuando es reunión de apoderados, va la psicopedagoga a la sala a hablar con los papás y entregarle un informe de qué tal va el proceso. Perfecto. Ah, perfecto, claro. Ahí cierto tenemos a este estudiante que está en espera, pero también es considerado dentro del programa. Es como el ideal al que se debiese apuntar. Pero sí, en algunos casos es muy complejo porque el ministerio entrega cupos que son específicos, ¿ya? Y a veces pasa que tenemos a muchos estudiantes que están en espera. Y en ese tipo de situaciones, ¿cierto? Bueno, lo primero que debes hacer el colegio es informarle a los apoderados. No tenemos el cupo en este momento, tenemos a tantos estudiantes que están en espera. Podemos brindar este tipo de apoyos que van a ser específicos,
¿ya? Pero en el caso de que sea muy dificultoso brindar estos apoyos o son muy generales, y en el caso de que el estudiante requiera algo más específico para él, ¿ya? El colegio nos va a informar. Ya, porque a veces ocurre que profesionales del PIE prefieren realizar estas, y si es posible, realizar estas intervenciones en aula de clases o realizar atención en aula de recursos, pero con más de un estudiante. Ya tratan de cubrir esas horas, ¿cierto? Con más estudiantes, tratar de trabajar mucho más en aula de clases, ¿cierto? Poder ahí mover un poquitito lo que son las horas regular de asignaturas, en algunos colegios es posible y es sumamente favorecedor, ¿ya? Pero en otros casos no es posible realizarlo de ese modo. Y ahí tenemos un esfuerzo, ¿cierto?, por parte del programa PIE para intentar llegar, ¿cierto?, a este, podríamos decir, a este número tan elevado de estudiantes que tenemos con alguna necesidad educativa especial. A veces ocurre que con estos estudiantes que no están dentro del programa como tal, si tenemos una demanda muy alta, puede ser que los profesionales intenten apoyar, ya, pero quizás no vamos a dar el abasto para trabajar con este estudiante todos los días o las veces que lo requiera. Por ejemplo, vamos a trabajar semana por medio, que en algunos casos igual es muy poquito, pero en otros casos también dependiendo de la cantidad de apoyo que necesite y, por ejemplo, si requiere un material específico. Ya, ¿cierto? No es tan complejo si podemos entregar esta atención un poquito más esporádica. Pero en otros casos, si vamos a requerir algo que sea muy constante, ¿ya? Igual eso queda a criterio de cada uno de los apoderados, ¿cierto? Y como dice Paulina, el hecho de quedar en esta espera, ¿ya? A veces también es posible, ¿cierto? Que se pueda trabajar también con los demás estudiantes. Sí, profesora, yo esperé todo el año pasado y en los últimos meses ahí me Ujú. citó la psicopedagoga, o sea, el coordinador del PIE, ¿Ya? que ahí son puros fonoaudiólogos, psicopedagogos, Ujú. y en fin. Y ahí me otorgaron, que le iba, o sea, me dijeron que le tenían que hacer una evaluación, porque es un proceso y los Sí, cupos son súper limitados. Tiene que salir uno, como se dice, para meter a otro alumno. Eso. claro. Sí, tiene que liberarse un cupo, ya sea de un estudiante que egresó o que se cambió de colegio. Es extraño cuando, por ejemplo, en un colegio se amplían los cupos, así nada más. Ya puede ser porque la demanda de la comuna creció, ya, pero también el colegio tiene que tener la infraestructura necesaria para poder dar abasto a estos nuevos cupos. Ya no es que solamente el ministerio diga está bien, vamos a entregar más dinero para tener más horas o más profesionales del equipo PI. Ya, pero siempre tiene que haber una justificación. Y muchas veces es porque la demanda de la comuna, ¿cierto?, es alta. Y el colegio también, porque el colegio tiene que postular, los establecimientos de educación regular postulan para poder tener un programa PIE. ¿Ya? No es solamente que el colegio esté obligado a implementarlo. ¿Ya? Las escuelas tienen que tener los espacios adecuados, ¿ya?, para realizar esta postulación, primeramente. ¿Ya? Tener capacidad para, por un lado, poder atender las necesidades educativas especiales, tener un espacio habilitado como aula de recursos, ¿cierto? Tener también, para poder contratar a estos profesionales que van a ser nuevos, que se van a integrar, tener los espacios, ¿cierto? Espacios de higiene personal, espacios para poder alimentarse, porque si implementamos un programa PIE en un colegio, no va a ser solo un profesional el que se va a añadir, ¿ya? Son mínimo tres, ¿ya? Mínimo tres, y si el PIE está implementado como debiese ser, son muchos más de tres personas las que se van a integrar a un colegio, ¿ya? Tres adultos nuevos que van a estar ahí. Entonces, ¿cierto? La escuela debe contar con requisitos básicos al momento de postular. Ya, primero, ¿cierto? El colegio decide. Queremos implementar un programa de integración escolar. Perfecto. Pero para eso, ¿cierto? Los espacios tienen que ser adecuados, comenzando por tener espacios para poder desplazarse. Por ejemplo, si pensamos en una persona con discapacidad,
¿Ya? Tenemos el espacio para que las personas se puedan mover de manera independiente. ¿Ya? Tenemos espacios que sean accesibles, que cumplan con las normas universales, primeramente. Tenemos espacios para que esta persona con algún grado de discapacidad pueda utilizar los baños, pueda utilizar los comedores, ¿ya? Em, perdón. Entonces, pensando en todos diferentes grados de discapacidad que podamos tener dentro de nuestra aula, tiene que estar pensado este espacio también. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Se realiza este proceso formal ante el Ministerio de Educación. Se envía esta solicitud exponiendo la disposición de este colegio y la capacidad para implementar el programa de integración escolar dentro de sus aulas. En algunos casos también ocurre que el colegio tiene que comprometerse a la contratación del personal adecuado. En ocasiones ocurre que el proceso de selección de los profesionales es, por ejemplo, para establecimientos municipales, esta contratación es realizada directamente por los DAEM o DEM. ¿Ya? En otros casos, ya colegios particulares, ¿ya? La contratación es gestionada por un lado, la elección del personal también es gestionada por parte de los sostenedores o directivos. ¿Ya? Pero en el caso de los municipales completamente ya es realizada por los municipios por lo general. ¿Ya? Tiene en algunos casos van a tomar en cuenta también lo que el colegio decida. Ya, contratar a una persona, ¿cierto? De estar en todo el proceso de entrevista muchas veces lo realizan los DAEM o DEM. A veces, ¿cierto? También incluyen a algún directivo. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Tenemos al personal especializado, como aparece acá. Los apoyos pueden incluir a estos profesionales especializados. Ya, pero antes de eso, ¿cierto? Es el Mineduc quien va a fiscalizar, va a realizar esta evaluación para determinar si efectivamente este colegio tiene las condiciones necesarias para poder acoger a estudiantes con necesidades educativas especiales. Y desde ese momento se puede poner en marcha el programa de integración escolar. Y una vez que este programa se implementa, la fiscalización también que tiene, porque tiene una subvención aparte. Ya, cuando se implementa este programa, los profesionales del equipo PIE deben dar cuenta de todo lo que se está realizando, todas las atenciones que se están realizando, el por qué lo estamos realizando, para eso están las evaluaciones que son específicas. Ya, por eso, ¿cierto? Se incluyen a profesionales que sean especializados. Ya, el equipo PIE está conformado por diferentes actores. La ley como tal nos dice, se pueden contratar diferentes profesionales, ya psicólogos, educadores diferenciales, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, ya. Pero en algunos casos, para aplicar las evaluaciones, que lo habíamos mencionado en clases anteriores, para aplicar las evaluaciones, nos puede dejar, por ejemplo, que la evaluación específica, esta evaluación, vienen todas, ¿cierto?, estandarizadas. Esta evaluación la puede aplicar exclusivamente una persona que sea psicólogo o psicóloga. Y esta evaluación la puede aplicar un terapeuta ocupacional o fonoaudiólogo, por ejemplo. ¿Ya? Deja en alguna clase de acciones o de evaluaciones del programa de integración escolar, la ley es específica, nos dice, esto tiene que realizarlo tal persona, establece muy bien los roles y lo que va a evaluar cada uno de los profesionales. En otros casos nos va a decir, ya, estas son las evaluaciones, pero las puede realizar este profesional o este otro, cualquiera de los dos. Va a depender mucho del área de cada uno. Psicólogos, ¿cierto? Van a apoyar a los estudiantes con los diferentes aspectos emocionales y también la parte conductual. La parte conductual también es sumamente importante. Ya, ok, Karen, no hay problema. Ya, entonces, los psicólogos de este programa de integración escolar no solamente van a trabajar de manera exclusiva con los niños y adolescentes, sino que también van a trabajar con los profesionales, ¿cierto? Con profesores en este caso, con asistentes, ya toda persona que esté trabajando con los estudiantes como tal, ¿ya?
puede tener apoyo de estos psicólogos que son específicos del programa de integración escolar. No son exclusivamente para los niños y adolescentes, también trabaja mucho con las familias de nuestros niños y nuestros jóvenes. Ya, recordemos que se va a buscar siempre la adaptación escolar. Y recordemos que también hay procesos que son sumamente importantes. Cuando somos más pequeños, ¿cierto? Prima mucho lo que es la parte conductual. Se trabaja mucho, ¿cierto? La parte conductual. Pero no nos olvidemos que cuando nosotros vamos creciendo, independiente si tenemos una necesidad educativa especial, tenemos algún grado de discapacidad, ¿ya? Hay ciertos hitos que son sumamente importantes en nuestro desarrollo. Y en ese caso, algún psicólogo o psicóloga especialista en la atención de necesidades educativas especiales puede orientarnos mucho más en nuestro quehacer. ¿Ya? Nosotros vamos a estar trabajando con estos estudiantes que en un momento, ¿cierto? Lo principal fue trabajar el tema de las conductas, ¿cierto? O en estudiantes que, por ejemplo, golpeaban al compañero, o sea, se trabajó mucho esa parte, ¿ya? Se trabajó mucho que el estudiante respetase los turnos, por ejemplo, para poder trabajar, ya habían ciertas emociones con las que no estaba lidiando. Ya. Pero ¿qué pasó? Que nuestro estudiante creció. Ya. Llegamos a la adolescencia. Hay las prioridades, ¿cierto? Y la parte emocional está muy propensa a que nuestros estudiantes, nuestros niños, nuestros jóvenes, ya, tengan un cambio de actitud, también van a cambiar los intereses. Ya es algo que va a ocurrir en toda nuestra población. Ya no es algo que solamente se tenga que atender en estudiantes, ¿cierto? Que no tengan alguna discapacidad. En estudiantes con alguna discapacidad, con alguna necesidad educativa especial, también se trabajan esos aspectos. Ya no se dejan de lado. A ver, dame un segundito. Roxana, buenas tardes, estamos acá mismo, en el módulo 5. Ya el título que aparece acá es el mismo que aparece en el documento. Ya, ahora estamos hablando de los profesionales especializados del programa de integración escolar. Este programa también incluye a educadoras o educadores diferenciales que van a ser las personas más dedicadas a lo que es el apoyo en cuanto a las asignaturas que estamos viendo, a las dificultades de aprendizaje como tal, al poder modificar algunos contenidos de lo académico. ¿Ya? Lo que es, por ejemplo, el que este estudiante en específico requiera alguna modificación en el currículum, ¿ya? En las pruebas, en las evaluaciones que se le están realizando, si requiere algún tipo de adecuación o que eliminemos dificultad para este estudiante en específico, ya eso lo pueden trabajar también educadores diferenciales. A lo que es el refuerzo también de algunas asignaturas, eso también lo ven ellos o ellas. Ya, por otro lado, tenemos fonoaudiólogos o fonoaudiólogas que van a trabajar con estudiantes que tengan alguna dificultad en el habla, en el lenguaje, la audición y la deglución, ¿cierto? El poder ingerir los alimentos también. El acto, ¿cierto?, de llevarnos el alimento a la boca, del poder tragarlo, ¿ya? Todo eso lo ven fonoaudiólogos y fonoaudiólogas. ¿Ya? Trabajan más que nada las habilidades comunicativas como tal, ¿cierto? Son sumamente importantes todos los apoyos de fonoaudiólogos y fonoaudiólogas. En nuestros niños, sobre todo en los más pequeños, requieren mucho apoyo en algunos casos. Ya con los más grandes también, ya, pero por lo general son más con niños un poquito más pequeños. Y también están los terapeutas ocupacionales, ya que van a trabajar lo que son las habilidades motoras, por ejemplo, el que podamos realizar la pinza para poder reforzar la escritura, ¿cierto? También, ¿cierto? Todo lo que es adaptar el entorno escolar. Si, por ejemplo, un estudiante tiene alguna dificultad con los estímulos que tenemos en el aula, ya, los factores sensoriales también, ¿cierto? Podemos quitar ese estímulo, podemos cambiarlo por otro, podemos tener estímulos específicos para un estudiante, por ejemplo, adaptaciones para los estudiantes que tengan algún trastorno de atención con hiperactividad. Podemos poner apoyos específicos dentro
en la silla, por ejemplo, poner estas bandas elásticas para que nuestros niños puedan no, permanecer sentados y a la vez estar en movimiento. ¿Ya? También se utilizan para la parte sensorial estas adaptaciones como pelotitas que se ponen en la silla, ¿ya? En la mesa también se pueden poner algunos apoyos para que nuestros estudiantes puedan estar manipulando, ¿ya? Y no necesariamente sean estudiantes que se tengan que estar parando de la silla. También trabajar mucho con lo que son los profesionales como tal, ¿cierto? El poder estructurar mucho más la rutina de nuestros estudiantes, entregar también estrategias al resto de los profesionales en cuanto a lo que son los tiempos en que vamos a entregar toda la información, ¿cierto? Recordando que nuestros niños, nuestros jóvenes tienen un proceso de atención que es mucho más bajito que el de los adultos. ¿Ya? Y tenemos también apoyos específicos que son recursos educativos. Materiales didácticos adaptados. Nuestro programa de integración escolar se dedica mucho a lo que es la adaptación de materiales como tal, o también a entregar orientaciones para poder realizar estas adaptaciones de materiales. Ya, esto no es exclusivo del programa PIE. El programa PIE, en el caso, buenas tardes Cecilia, en el caso del curso de acá, nos va a tocar mucho realizar adaptaciones en cuanto a los materiales. ¿Ya? En cuanto a juegos, en cuanto a favorecer la lectoescritura, ya todo eso nosotros podemos realizarlo, pero vamos a requerir también de un profesional específico que nos oriente también, porque va a ser algo específico de acuerdo a las evaluaciones realizadas previamente para este estudiante. Entonces, este estudiante requiere, por ejemplo, que se nos entregue el texto con lo veíamos en la clase pasada, con un contraste más alto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene dificultades en la parte visual. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Están las orientaciones para poder realizarlo. Entonces, ¿cierto? La persona que está al tanto de la situación, eh, todo lo que sea texto lo va a entregar con un contraste más alto, ¿ya? Con letra más grande para estos estudiantes. También si un estudiante requiere un sistema braille, ya todo eso también lo ve lo que es el pie, pero a veces también le toca adaptar el material, por ejemplo, a una persona que está asistiendo en aula, ¿ya? Porque a veces son muchos estudiantes o porque también a nosotros nos capacitan para poder hacerlo. ¿Ya? Si nosotros llegamos a un aula, tenemos estudiantes con necesidades educativas especiales, tenemos profesionales del PIE, ya nosotros también vamos a tener ese rol de adaptar los materiales para nuestros estudiantes. ¿Ya? En algunos casos vamos a tener esta orientación directa de los profesionales de PIE para este estudiante o para estos estudiantes. ¿Ya? Y yo también manejo las técnicas que están utilizando ellos, pero ellos realizaron la evaluación, entonces saben qué es específico para cada uno. O en el caso de que tengamos estudiantes que, por ejemplo, tengan algún lápiz con algún grosor o peso especial o alguna tijera o algún lápiz con eh, algún tipo de herramienta para poder escribir de mejor manera, para poder manipular ese lápiz, ya, perfecto, quizá la persona del pie lo va a construir. ¿Ya? Me va a construir el lápiz, ¿cierto? Perfecto. Me va a enseñar a mí, como la persona que estoy en el aula, a cómo poder apoyar a este estudiante para que lo pueda utilizar. Y yo, que estoy ahí con mi estudiante, voy a ser la persona que va a estar dedicada a que este estudiante tenga ese lápiz, que tenga esa tijera a mano, que sepa cómo utilizarla, que esté disponible y no la tenga otro compañero, porque pasa mucho, sobre todo los más chiquititos, que se piden prestadas las cosas o que simplemente las toman. ¿Ya? Entonces va a pasar mucho que esa tijera puede estar perdida, esa tijera o ese lápiz, ¿cierto? Puede desaparecer un día, o puede ser que el compañero simplemente lo haya tomado prestado y se lo va a devolver después, pero la idea, ¿cierto?, es que ese elemento, esa adaptación, permanezca con el estudiante que lo necesita. ¿Ya? Ahí nosotros tenemos un rol súper importante porque nosotros vamos a estar ahí todo el tiempo, o la mayor parte del tiempo, y no tanto los profesionales del PIE. Las horas del PIE, ¿cierto? Van a ser quizás 2 veces a la semana, vamos a estar un ratito en aula, a veces en aula de recursos, no vamos a estar, quizás nosotros vamos a estar muchas más horas con nuestros estudiantes que los profesionales del PIE, pero sí vamos a manejar las estrategias que ellos están aplicando. ¿Ya? Buenas tardes, Pilar, no se preocupe, todavía no pasamos la asistencia. Entonces, ya, en cuanto a los recursos,
sea, todo lo que sea equipamiento, todo lo que sea teclado especial, ya, cualquier tipo de herramienta pensada en nuestros estudiantes y que el recurso también esté disponible dentro del colegio se puede implementar por los profesionales del equipo PIE. Si es una herramienta tecnológica, perfecto. El profesional del PIE puede practicarlo con los estudiantes y si lo vamos a implementar en aula, en este caso, ¿cierto? Asistentes de aula tienen que saber manipularlos también para poder apoyar a este estudiante en la manipulación, el poder eh, integrarlo también, por ejemplo, si es un elemento de comunicación, ya, perfecto. Ya, nosotros también sabemos utilizarlo, entonces nosotros le vamos a ir apoyando igual. Estos profesionales también incluyen apoyos a través de estrategias pedagógicas diferenciadas. Finalmente, que la enseñanza sea accesible y efectiva para todos nuestros estudiantes. ¿Ya? Como decíamos, ajustes curriculares, modificación de contenido, objetivos, evaluaciones que se realicen, que requieran algún tipo de adecuación, también son realizadas por el equipo PIE. La cantidad de trabajo, la metodología en que se va a presentar, también puede ser dirigida por, por el programa de integración escolar. ¿Ya? También los métodos, ¿ya? La enseñanza, por ejemplo, que sea multisensorial, todo eso también lo puede ver el equipo PIE. ¿Ya? Ya me pierdo un poquito. Hay un micrófono activo. No puedo encontrar de quién es ese micrófono. Me distraje un poquitito. Ya, ahí parece que está. Ya, y bueno, y también otro apoyo es directamente a apoyo en el aprendizaje. Tutorías, sesiones de enseñanza que van a ser personalizadas, ya refuerzo de conceptos específicos, en la parte académica, también en las habilidades sociales, por ejemplo, o la parte emocional, ya son apoyos que también van a favorecer el aprendizaje de algún modo. Si tenemos estudiantes que no van a relacionarse con los demás, que van a siempre vivir en conflicto con sus compañeros, ya también se va a entregar un tipo de apoyo que sea en la parte de las habilidades socioemocionales, ya que efectivamente va a trabajar también lo que es el apoyo al aprendizaje. Si tenemos un estudiante que no puede trabajar en grupo, ya que se está peleando con sus compañeros constantemente, ya, y pasa que no se trabaja esa parte y se le pide al estudiante que tenga buenas calificaciones solamente. Va a pasar que nuestro estudiante es difícil que tenga buenas calificaciones si lo estamos evaluando en grupo y no trabaja en grupo. Termina peleándose con los compañeros, hay discusiones, e incluso pueden haber golpes. Ocurre también. Entonces, claramente requiere un apoyo también en esa parte de las habilidades socioemocionales, poder participar en actividades, ayudarle también con la organización de estos grupos. ¿Ya? Entonces, este programa cumple con muchos roles. También, como decía, está tiene mucha fiscalización. El programa PIE tiene que justificar los recursos que se están utilizando y lo que también vamos a trabajar con tantos estudiantes que tienen este diagnóstico. Pero específicamente trabajamos en este estudiante habilidades socioemocionales. Y también trabajamos lo que era el que este estudiante pueda progresar académicamente en ciertas asignaturas. También trabajamos lo que era el lenguaje con este estudiante. Ya, pero eso ¿de dónde lo sacamos? Ya, por eso se requiere que estas evaluaciones que se realizan sean muy específicas de cada área. Y como las áreas de trabajo están muy diferenciadas, entonces un psicólogo no puede estar trabajando lo mismo que está trabajando un terapeuta ocupacional. O este estudiante no requiere apoyo de psicólogo en este momento, pero sí requiere de educadores diferenciales, requiere de fonoaudiólogos, requiere de terapeuta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las evaluaciones, ¿cierto?, que se realizaron tienen un informe y este informe nos entrega específicamente cuáles son las áreas donde este estudiante requiere apoyo, cuáles son las que no. También nos
ese informe que se realizan estos profesionales a principio de año va toda una plataforma y en esta plataforma también se planifican los objetivos específicos por cada una de las áreas que van a trabajar con este estudiante. ¿Ya? Con psicólogo se va a trabajar esto y esto y esto y la justificación es el informe que se entrega ahí, ¿cierto? Las evaluaciones que se entregan ahí. Al siguiente semestre continuamos con lo mismo y cada una de las sesiones que se realiza con estos estudiantes también se va documentando. Todo tiene una justificación, ¿ya? Porque hay un momento en que también la Superintendencia de Educación, el Ministerio, nos van a decir a este pie, ya, ¿cómo, cómo, cómo hemos ido avanzando? Ya, se están entregando tantos recursos a este programa PIE, pero ¿por qué se está trabajando estas áreas si este estudiante quizás no lo requería? Ya, ¿qué es lo que está ocurriendo? Porque recordemos que hay dinero de por medio. Ya, esto no es así nada más, no es que pueda simplemente funcionar un PIE y los recursos se van inyectando, no es así. Entonces, tenemos, ¿bajo qué ley se implementa el PIE? Ya habíamos visto que el PIE se enmarca en la Ley General de Educación, ¿cierto? Que aquí aparece que fue en el 2008, pero un poco antes se comenzó a trabajar con estos programas específicos que apuntaban a la integración. Ya lo habíamos nombrado también. Recordemos que ya desde los años 90, ¿cierto? Se comenzó a hablar de que en Chile se requería de algún apoyo específico para estudiantes con necesidades educativas especiales. Recordemos que anteriormente la educación regular no estaba preparada para recibir estudiantes con necesidades educativas especiales en sus matrículas. Los colegios podían seleccionar a sus estudiantes, ya podían seleccionar por calificaciones por lo general, podían seleccionar por estudiantes con que los padres tuviesen un cierto ingreso económico, ya ahí los colegios ponían sus propias normas. Pero posteriormente, ¿cierto? La ley cambió. La ley dijo que ya no solamente las escuelas regulares iban a poder seleccionar a sus estudiantes y que ahora todo estudiante, incluyendo aquellos que tuviesen algún grado de discapacidad, podían integrarse a las escuelas que son regulares. Pero para esto había que crear algo específico, ¿cierto? Porque antes, ¿cierto? Lo que se hizo fue abrir la puerta, fue ampliar estos cupos para estudiantes con necesidades educativas especiales. Primeramente se hablaba de estudiantes con discapacidad. Entonces, si vamos a recibir estudiantes, dijo el Ministerio, perdón, sí, el Ministerio de Educación, sí, está bien. Si vamos a recibir a estudiantes con los que no estamos acostumbrados a trabajar, porque tenemos a uno o dos estudiantes en un colegio, ¿ya? Pero que no requieran tanto apoyo quizás. Pero si ahora vamos a recibir a todos estos estudiantes que tienen algún grado de discapacidad y van a requerir una atención más personalizada, vamos a tener que crear un programa específico para esos estudiantes. Y así fue como se fue gestando este programa de integración escolar. ¿Ya? Porque si la ley nos exigía como colegio, por un lado, ya no más discriminación, ya no podemos, ¿cierto? No podemos decirle que no a esta matrícula de este estudiante en específico, por un lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya, vamos a implementar un programa para poder apoyar a estos estudiantes y que también tengan esta opción de alcanzar su máximo potencial educativo. Ya, no le podemos cerrar las puertas, pero sí tenemos que estar más preparados. Y así fue como se comenzó a trabajar, ¿cierto? Se buscó que también desde la misma la ley, la 20.282, nos decía que finalmente para los estudiantes el poder compartir con estudiantes con o sin algún grado de discapacidad era un beneficio para ambos, ¿ya? Íbamos a sentirnos mucho más parte del grupo, íbamos a prepararnos también para recibir a personas que también tienen historias diferentes a las nuestras, ¿ya? Que también son personas con las que vamos a estar encontrándonos el resto de la vida. Ya no era necesario que nos separasen, ¿cierto? En escuela especial,
o en escuela regular, que acá estuviéramos solamente este tipo de estudiantes y acá este otro tipo de estudiantes, ya no era necesario. Entonces, ¿cierto? Nos vamos a preparar para la vida. Vamos a tener personas que van a dejar de discriminar, personas que van a tener compañeros con los que interactúan en el día a día y que estos compañeros, ¿cierto? También nos van a entregar algo a nosotros. Por otro lado, para los estudiantes con discapacidad, ¿cierto? También compartían con otros estudiantes que no tuviesen discapacidad y tenían un modelo de educación que era mucho más amplio, pensando en que la escuela especial a veces limitaba un poco lo que estaba aprendiendo quizás algún estudiante. Ya, pero este programa PIE ha ido variando durante el tiempo. Aún teníamos un PIE, ¿cierto?, que comenzó a gestarse desde los años 90, ya se hablaba de la necesidad de implementar este programa PIE. Fue apareciendo de a poquito y ya en 2008 ya se consolidó como un programa, ¿cierto?, que es específico para esta área. Ya, han cambiado muchas cosas desde ese momento a otro. Uno, el enfoque que está entregando este programa de integración escolar. Inicialmente, este PIE se centraba en incluir a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Olga está ahí rayando con el cursor, me apareció, no sé cómo quitarlo. Ya, pero no se preocupe, vamos a abrir nuevamente la presentación. Ya, entonces, teníamos que finalmente este PIE, anteriormente su enfoque era poder recibir a estos estudiantes que estaban integrándose a estas escuelas regulares. Pero inicialmente el enfoque que tenía no consideraba tantas adaptaciones, sino que finalmente antes se pensaba que eh, la principal labor de los estudiantes era el ingresar a este colegio y una vez dentro se le delegaba mayoritariamente la responsabilidad de integrarse al colegio al estudiante. Entonces este PIE, ya, por un lado, podía concentrarse en uno o dos estudiantes, ¿cierto?, que estuviesen en el programa de integración, pero las adaptaciones que se realizaban no eran las mismas que ahora. ¿Ya? Quizás el programa, el enfoque que tenía era finalmente que este estudiante ingresase al colegio, que si requería algún apoyo estando dentro del aula, se le entregase, pero, por ejemplo, los estudiantes se les enseñaba de la misma forma que a los demás. ¿Ya? Si requerían algún tipo de apoyo, por ejemplo, si un estudiante requiere eh, algún tipo de material o tiene dificultades para recortar, tenemos a la persona del pie que le va a ayudar, ¿cierto?, en lo específico que es recortar. Si requiere apoyo académico, también se lo van a brindar, pero se lo van a brindar en el aula de recursos, ¿cierto?, fuera del aula de clases. Eh, Era como mucho más cerrada la intervención que se realizaba. Ya no es como ahora. Ahora, ¿cierto?, se habla mucho más de adaptar el entorno educativo, anticiparse, ¿cierto?, a las dificultades que pudiese tener este estudiante dentro del aula. Ya el programa de integración escolar nos dice, no solamente me voy a centrar en este estudiante, aunque sí, ya, perfecto. Por un lado tenemos que van a trabajar en específico con los estudiantes que pertenecen al programa, pero también considera otras adaptaciones dentro del aula. También considera el capacitar a los profesionales que también están, ¿cierto?, interactuando con estudiantes del programa de integración escolar. ¿Ya? Esto que antes no se daba, a menos que lo requiriese el colegio como algo en específico, pero la ley no apuntaba tanto para ello, sino que la ley antes decía que el enfoque era trabajar con esos estudiantes con necesidades educativas especiales, apoyarlos a ellos, y finalmente lo que se estaba mostrando acá adelante era lo mismo que se le mostraba a todos. Ya, si el estudiante tenía dificultades para poder comprenderlo, el programa de integración escolar se encargaba de reforzar esas áreas, de poder enseñarle de otro modo, de poder entregar también material, ¿cierto?, que fuese más adaptado o apoyarle derechamente a confeccionar algún tipo de tarea o actividad, ¿ya? Pero no se pensaba en que quizás como ahora, ¿cierto?, era mucho más efectivo el poder adaptar la forma en que se está enseñando. Ya, finalmente, ¿cierto? Se promueve mucho más la equidad en este momento. Como tenemos este enfoque que nos dice, ya está bien, vamos a adaptar los materiales para este estudiante, perfecto, pero también
vamos a, como equipo PIE, vamos a pensar en todos los demás estudiantes y no sé, si tenemos 3 estudiantes que pertenecen al equipo PIE en un curso, ya, también la forma en que se está enseñando quizás pudiese favorecerse más si se crean estas pausas activas, ya si implementamos ciertas estrategias que también van a apoyar al resto de los estudiantes, además de los estudiantes del programa de integración escolar. Los recursos también han cambiado bastante. Anteriormente los recursos eran bastante limitados, ya sea por un tema de economía del país, ¿cierto? La economía también era distinta cuando comenzó a implementarse este programa de integración escolar. Ya, lo que eran los materiales, la compra de materiales y también el personal especializado. Ya no teníamos algo que nos dijese, por ejemplo, tenemos que tener a tantos profesionales, ¿cierto? Y el tema del dinero también tan regulado como hoy en día. A veces podía ocurrir que los colegios podían, a libre demanda, buscar a una persona que fuera especializada en atender necesidades educativas especiales. Pero a veces no era una persona especialista en algún área. Podía ser algún profesor que tuviese alguna especialidad. Ya, a ese profesor lo podemos contratar. Ya no es como ahora, que ahora tenemos a profesionales específicos para cada una de las áreas y cada uno, ¿cierto?, tiene un rol que también va a ser específico. Ya, ahora, ¿cierto? Tenemos un PIE con muchos más recursos. Hay mucha más inyección de recursos, como también hay mucha más fiscalización, ¿cierto? Hay mucho más material didáctico adaptado. Lo que es tecnología de apoyo también, ¿cierto? Ha generalizado mucho más la compra de este tipo de materiales, ya sea estas pantallas interactivas que se usan en el aula, ya sea las tablets, ya sea incluso que nuestros estudiantes ahora tienen la opción, ¿cierto?, de poder tener un celular, podemos implementar aplicaciones que son pagadas también, que son parte del gobierno. El gobierno también compra los derechos de algunas aplicaciones educativas. Ya, y el equipamiento especializado hoy, ¿cierto?, está dentro de los recursos, se contempla también si el colegio lo solicita. Pero siguen habiendo diferencias. Hay colegios que tienen muchos recursos y hay colegios que no lo tienen tanto. Ahí desconozco un poquito el por qué existe esa brecha que muchas veces es demasiado marcada. Hay colegios que tienen profesionales del PIE, ¿cierto? Perfecto, tienen un equipo completo, tienen a varios profesionales, más de un educador diferencial, ¿cierto? No tienen solamente a uno. Ya, pero ocurre que tiene una demanda altísima de estudiantes y los recursos que le están llegando a ese pie son muy poquitos para la cantidad de estudiantes que tenemos. Y tenemos a profesionales que están buscando recursos, que no saben lo que sucede, que muchas veces tienen que sacar de su propio dinero para poder solventar esas necesidades. Ya ocurre, lamentablemente. Ya, vamos a hacer un pequeño break, son las 8:01. Volvemos a las 8:16. Ya, 15 minutos de break. Vamos a dejar hasta aquí. Vamos y volvemos a las 8:16. Estamos de vuelta. Ya. Ya estamos de vuelta nuevamente con esta clase número 5. Voy enseguida. Ya, perfecto. Ya, continuamos. Estaba revisando un poquito las justificaciones de algunas personas, ya, así que eso ya lo tenemos más o menos listo. Entonces, recopilando un poco y para las personas que se integraron posteriormente, bueno, sean todos muy bienvenidos, nos encontramos en nuestra clase número 5. Sí la van a encontrar en el documento de aula. Ya tenemos lo que es la educación inclusiva, programa de integración escolar, lo que estamos viendo ahora, y posteriormente vamos a ver lo que son las tecnologías de la información y la comunicación, apuntando a la diversidad. Entonces, teníamos que el programa de integración escolar, ¿cierto? Es una estrategia que finalmente viene a apuntar a poder apoyar a aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales, de origen permanente o transitorio, con o no algún grado de discapacidad, quienes comenzaron a integrarse en la educación regular, ¿sí?
el sistema de educación que es el tradicional de nuestro país. Nuestro PIE es exclusivo de nuestro país. En otros países también existen algunos programas que son específicos, pero como programa de integración escolar lo conocemos acá. ¿Ya? Decíamos también que nuestro PIE contempla recursos, profesionales especializados y que aquellos colegios que decidan implementar este programa pueden postular a él. Realizar una solicitud formal. El acceso al programa de integración escolar para un colegio es de origen voluntario. Teníamos también que este PIE se implementa bajo la Ley General de Educación. Ya comenzó a implementarse un poquito antes del 2008, ya eso fue antes, pero el PIE como más lo conocemos ahora comenzó desde ese año en adelante. La finalidad es, ¿cierto?, apoyar a aquellos estudiantes con algún grado de discapacidad o necesidad educativa y o necesidades educativas especiales que se integraban en escuelas regulares, como ya se mencionó, asegurar los estándares de calidad de la educación y evitar cualquier situación de discriminación. Ya, nos quedamos en que este pie ha variado, ¿cierto? No es el mismo pie que conocíamos en años previos. Ya, el enfoque, los recursos también han cambiado y la capacitación. Ya, la capacitación antes, los profesionales por lo general recibían su título profesional y ya podían implementarse en estos programas de integración especial. Ya no se exigía mayoritariamente una capacitación tan constante como la que se exige el día de hoy. Hoy en día, para la contratación de un profesional del equipo PIE hay requisitos mucho más exhaustivos. ¿Ya? También, en el caso de que, por ejemplo, se contrate a alguna persona que tenga solamente un título profesional, también las casas educativas también están mucho más especializadas en lo que es la atención de necesidades educativas especiales. En algunos casos vamos a tener colegios que efectivamente van a contratar profesionales quizás egresados hace muy poco, quizás no con tanta experiencia, pero en el camino se va a exigir que también estos profesionales se capaciten mucho más, cosa que no se realizaba anteriormente. Y también estos profesionales van a necesitar este tipo de capacitaciones, ya porque para atender a esta gran variedad de estudiantes que podemos tener en un programa de integración escolar es necesaria la capacitación. También es muy competitivo el poder desempeñarse en un equipo PIE. Va a requerir que estos estudiantes estén constantemente, ¿cierto? Sean eternos estudiantes, se podría decir de algún modo. ¿Ya? Que no nos quedemos solamente con lo que aprendimos en nuestros estudios formales, sino que vayamos un poquito más allá. Además, ¿cierto? El equipo PIE entrega capacitaciones a los demás profesionales de la comunidad educativa, por lo tanto, es necesario que también estén muy actualizados. ¿Ya? Por ejemplo, si un profesional del equipo PIE tiene que aparece alguna ley sobre inclusión o la misma que veíamos en el módulo anterior, la ley de autismo, ¿ya? Es fundamental que un profesional que está trabajando con estudiantes con necesidades educativas especiales también sepa los alcances de esa nueva ley, por ejemplo, ¿ya? De cómo se está implementando, cuál es el rol que tenemos que cumplir nosotros también dentro de este programa. ¿Ya? Es súper importante. Las estrategias pedagógicas inclusivas tienen que estar siempre actualizándose. Para nosotros también, para todos es necesario, pero en este caso, para quienes se desempeñan con estudiantes con necesidades educativas especiales que requieren apoyos muy específicos y que donde tenemos estudios, avances clínicos que van variando, siempre hay nuevas estrategias, nuevos enfoques, año a año, ¿cierto? Van variando las estrategias. Entonces se requiere de esa capacitación mucho más constante, a diferencia de años anteriores. También la normativa ha cambiado para nuestros profesionales del equipo PIE, para nuestro programa como tal. Las normativas anteriores, las políticas anteriores que amparaban este programa eran mucho más generales y no siempre aplicaban de una manera como más consistente. No había tanta fiscalización en lo que es la normativa también y además las leyes quedaban un poquito más a la deriva. Ya habían puntos que, si bien alguna ley en específico lo mencionaba, mm, a veces quedaban algunos que quedaban ahí como flotando. Ya, hoy en día, ¿cierto? Tenemos que la normativa exige mucho más, ya tiene puntos específicos para diferentes tipos de atención también.
Las leyes finalmente fiscalizan mucho más el funcionamiento de estos programas de integración escolar. Lo que busca finalmente es que estén asegurando el derecho de los estudiantes y establece obligaciones como tal para las escuelas que implementen este tipo de programas. También la participación ha variado. Anteriormente, la participación del equipo PIE como tal era más ligada a la atención de necesidades educativas especiales de los y las estudiantes, niños y jóvenes, ¿cierto?, que necesitasen de ese tipo de apoyo especializado. Hoy en día sabemos que el enfoque educativo es más amplio, apunta a la comunidad educativa como tal. Por lo tanto, el equipo PIE también está trabajando mucho más con las familias, está trabajando mucho más con los profesionales que no conforman el equipo PIE, porque es algo necesario. Ya, hay una colaboración que tiene que ser mucho más activa. Por ejemplo, si estamos trabajando en el equipo PIE, llevamos, por ejemplo, ya 2 semanas trabajando con un estudiante que pertenece al programa y que tiene dificultades en el respeto de los turnos. Tenemos un estudiante que se frustra mucho cuando en una actividad no puede ganar. Ocurre bastante seguido ese tipo de situación, sobre todo a principio de año. Entonces tenemos estudiantes que, por ejemplo, estamos realizando alguna actividad en clases y pasó que eran ya, educación física. Y pasó que este estudiante perdió en la actividad y tiró todos los elementos, quería pegar al compañero. Ya, ocurre mucho ese tipo de situaciones. Hasta incluso pueden haber desregulaciones por temas conductuales. ¿Qué pasó entonces? El estudiante pertenecía al equipo PIE y el equipo PIE está trabajando en el sistema de turnos, ¿cierto? También, por ejemplo, está trabajando con terapeuta ocupacional, em, lo que es, por ejemplo, el manejo de la frustración, ¿ya? Vamos a medida que vamos jugando, ¿cierto? Me toca perder a mí, ya por ejemplo, si tú pierdes, ya no va a ser algo negativo, las penitencias van a ser divertidas, ya un montón de estrategias que se pueden implementar ahí. Ya lo cuento desde mi lado porque yo realizo esa parte de las actividades. Entonces les comento un poquito. ¿Ya? Eso también lo vamos a llevar al aula, perfecto. Vamos a trabajar también con el psicólogo, psicóloga por otro lado. Perfecto, ya va a hablar con la familia. Ya, excelente. Vamos a ver, ¿cierto? ¿Qué es lo que está desencadenando esta situación? Y vamos a trabajar un enfoque cognitivo-conductual, por ejemplo. Vamos a trabajar en eliminar esa conducta. La vamos a frenar. Ya, excelente. ¿Qué pasó? Ahora, ¿cierto? Pasó una semana, comenzamos a trabajar, a la siguiente semana también lo trabajamos con el resto del curso, con los docentes, con asistentes, ya excelente. Estamos todos, ¿cierto?, en la misma línea. Ya no están ocurriendo estas situaciones en el aula. Perfecto. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, llega el fin de semana o un fin de semana largo? Y ya por un lado, ¿cierto? Conversamos con los papás lo que estamos haciendo, lo que se ha hecho en aula, excelente, ahora con los compañeros también estamos trabajando en aula. Y no han pasado ninguna situación, no, nada, nada, todo muy bien. Pero ¿qué pasó? Que llegó el fin de semana y nuestro niño vuelve con la misma conducta nuevamente. Quedamos en cero, ¿ya? Habíamos hablado con la familia, pero ¿qué pasó? Ya, esta familia puede ser que efectivamente haya dicho, sí, perfecto lo que están haciendo, pero puede ser que en la casa no se haya hecho. Puede ser que el fin de semana anterior no estuvo ese espacio para poder realizar algún tipo de actividad en conjunto, pero puede ser que el fin de semana siguiente se fue, o fue un fin de semana largo, hubo más tiempo, o hubieron algunas visitas en casa, y pasó que jugamos y otra vez se le dio el enfoque negativo al perder, otra vez nos frustramos mucho, otra vez existió la burla entre, no sé, hermanos o primos, ¿ya? Otra vez se reforzó la conducta negativa, ¿ya? Se celebró que nuestro niño se enojara, por ejemplo, todo lo contrario de lo que se está haciendo en el colegio. Entonces, claramente, ahí está fallando, ¿cierto? La participación de la familia como tal. Y ocurre bastante lamentablemente, pero es necesario realizarlo, reforzarlo mucho con la familia, reforzarlo mucho también con los demás profesionales, porque sobre todo en estos temas como de temas de conducta, se puede trabajar en aula de recursos, genial. Se refuerza en aula, perfecto. Los demás profesionales también están comprometidos y entre todos vamos a trabajarlo de esa forma
Ya, genial, aplicamos todas las estrategias. Y también tenemos a la familia de nuestro lado, conversamos con ellos. Ya, genial, ¿cierto? Vamos a ir todos en la misma línea y vamos a ir hacia arriba. Ya no va a haber un retroceso. Si por otro lado no tenemos una comunicación activa con los profesores, por ejemplo, vamos a estar trabajando cosas distintas. Con los papás no nos vinculamos nunca, nunca les dijimos lo que estamos haciendo. Tampoco va a haber un avance. Ya, entonces, anteriormente no se realizaban tanto ese tipo de canales comunicativos que se realizan ahora. Ya se da mucha más prioridad a apoyar al estudiante en aula o en aula de recursos, ¿cierto? Más que nada la parte académica se reforzaba bastante. Em, También, ¿cierto? Se le podía entregar informe a los papás, sí, se podía, pero era muy limitada la interacción. Hoy se busca, ¿cierto? Incluir mucho más. Elizabeth, me aparece su cursor en pantalla. Ya, entonces, ¿cierto? El equipo PIE ha cambiado bastante. ¿Ya? Lo vemos como cambios sumamente significativos a cómo comenzó, a cómo es ahora, pero aún hay desafíos. Como en todo tipo de actividades, hay desafíos, ¿cierto? A pesar de todos los logros y los avances alcanzados, nuestro PIE también tiene desafíos. Ya, uno de ellos es la equidad en el acceso a los apoyos. Finalmente, no todos nuestros niños, niñas y adolescentes van a tener acceso al programa como tal, o vamos a tener, eh, como lo había mencionado adelante, vamos a tener equipos, programas de integración escolar que van a tener muy bajos recursos, ya que los recursos no están repartidos de manera equitativa, que vamos a tener un alto porcentaje de vulnerabilidad, por ejemplo, en el sector, y tenemos una alta cantidad de estudiantes que requieren del programa. Ya, buenas tardes, Marcela, no se preocupe. Ya vamos a tener a una gran cantidad de estudiantes que requieren apoyo especializado en el programa PIE. También vamos a tener que no existe un programa como tal por la ubicación geográfica donde se encuentra el colegio. Muchas veces en establecimientos educacionales eh, tenemos, por ejemplo, en sectores que son muy alejados de la parte urbana, tenemos colegios donde tenemos un profesor, por ejemplo, un profesor que hace las veces de director también, hace todo el trabajo solo una persona, porque en la cantidad de estudiantes en ese sector no justifica que tengamos a más profesionales dentro de. Ya muchas veces estos colegios brindan un sistema educativo que es unidocente y también es multigrado. O sea, tenemos a un docente que nos va a enseñar la enseñanza básica, por ejemplo, de primero a sexto, por lo general, o de primero a séptimo, por lo general no llegan hasta octavo cuando son estos cursos estos colegios más rurales, ¿ya? Entonces, tenemos a una persona que va a estar a cargo de estos estudiantes que, como lo dice el nombre, son multigrados. Por ejemplo, tenemos estudiantes de segundo básico en un aula compartida con un estudiante de cuarto o de tercero, y tenemos otro de quinto. Parten todos el aula, ¿ya? Es el modelo educativo. Pero en estos casos, sí, y cierto, tenemos a una persona que por lo general es la que nos enseña todas las asignaturas, ya por la ubicación geográfica. Entonces, en este tipo de colegios sería muy difícil que se implementase algún programa específico para atender necesidades educativas especiales. Puede ser que en la región tengamos estudiantes que requieran un programa especializado, perdón, pero por la cantidad de estudiantes que tenemos y la ubicación geográfica no es posible implementar un PIE. Lamentablemente ocurre. Ya, entonces, ¿cuál es la alternativa para estos estudiantes que requieren algún apoyo adicional? Ya puede ser que asistan al aula común con los demás estudiantes multigrado, que es sumamente complejo, ¿cierto? Quizás entregar una atención más personalizada puede ser muy complejo si tenemos solamente una persona que va a estar a cargo de todos estos estudiantes de distintos niveles, ¿ya? También está la opción de que el estudiante se traslade a otro lugar, que muchas veces es muy lejano, para poder optar a un cupo en el programa de integración escolar, que a veces ese cupo tampoco está asegurado. Entonces, ¿cierto? Hay mucho contraste. Hay colegios que tienen muchos recursos,
ya que tienen recursos de sobra, que incluso se pueden estar malgastando esos recursos. Eh, Creo que les había comentado previamente, había visto una vez un colegio que tenía subvención del Estado y tenía muchos materiales, que algunos materiales eran muy antiguos. ¿Ya? Recurso didáctico en cajas selladas, cajas grandes, que nunca se abrieron porque no había necesidad de abrirlos. Y esos recursos quedaron en ese colegio en una sala muy grande, prácticamente abandonados. Para mí fue muy chocante porque también conocí otra realidad de otro colegio que era todo lo contrario, donde los profesionales tenían que sacar dinero de su bolsillo para poder costear la confección de material didáctico. Ellos mismos imprimían en su casa algunas veces porque tampoco había tinta. Ya, imprimían y con los materiales que ellos mismos juntaban, no habían hojas de oficio, eran muy limitados los accesos y muy alta la matrícula de estudiantes que requerían un apoyo de un programa de integración escolar, versus el colegio que lo tenía todo, que tenía material que podía haber sido devuelto al Estado, que podía haber sido donado quizás a otro colegio, y que en ese otro colegio que también tenía todo este exceso de material, en alguna ocasión eran juegos muy antiguos, muy antiguos, que uno los ve y eran juegos como los que uno usaba cuando era pequeño, ya, y eso hace muchos años atrás, ya. Y, eh, pero ahí se quedaron y seguían llegando recursos, había mucho, lo que uno quisiera lo podía encontrar ahí, no, ahí no había que comprar nada, ya, pero tampoco se utilizaban al 100%. Y teníamos por otro lado que en ese mismo colegio había escasez de estudiantes que perteneciesen al programa de integración escolar. Teníamos muchos profesionales y eh, habían cupos que estaban libres y a veces los profesionales se cuestionaban, ¿a quién podemos integrar al equipo PIE? No había una lista de espera, ¿ya? Era como, por ejemplo, pero podíamos incorporar a este estudiante que quizás no requería tanto apoyo. Por lo general, las necesidades educativas eran transitorias, ya versus otro colegio que no tenía recursos, que tenía muchos estudiantes que no alcanzaban un cupo, ya, y ambos con subvención municipal. Entonces uno queda como, wow, qué injusto lo de los recursos, pero lamentablemente es así. Ya, entonces, también otro desafío, la formación docente continua. Fortalecer mucho más lo que son las estrategias como tal. O sea, por un lado tenemos la formación de los profesionales del equipo PIE, pero también es necesaria una formación por parte del resto del equipo, al resto de los docentes, el resto de las personas que están desempeñándose, para docentes también que se desempeñan con nuestros niños y nuestros jóvenes a diario. A veces ocurre que hay mucha discrepancia de opinión, a veces este equipo PIE sí tiene las herramientas para poder orientar a este equipo profesional, pero a veces también pasa que los mismos profesionales, el resto de los profesionales también ponen estas barreras para que el equipo PIE pueda trabajar, por ejemplo, con un curso completo. ¿Ya? A veces ocurre que, perfecto, tenemos un equipo PIE muy comprometido, que se está capacitando constantemente, pero a veces los mismos profesores eh, o otros profesionales, ya no solamente los docentes, van a ser muy cerrados. Y eso finalmente lleva a que no quieran tomar nuevas estrategias, se nieguen a implementarlas en el aula. También ocurre que si una persona más joven, en este caso, realiza de algún tipo de tutoría para estos profesionales, también ellos dicen, no, ¿por qué voy a cambiar mi metodología? Si yo he hecho todo el tiempo, toda la vida que llevo acá trabajando, he ocupado la misma metodología. ¿Ya? Así también hay personas que sí son mayores y que son todo lo contrario, que son muy abiertos, pero hay otros que se cierran mucho. ¿Ya? Sobre todo cuando una persona más joven quiere de una manera adecuada, ¿cierto? Brindar algún tipo de apoyo o sugerencia adicional para poder implementarla en el aula. ¿Ya? Me ha pasado personalmente, ¿ya? Y no solamente a mí, ya yo no soy tan joven, pero sí me ha pasado anteriormente que uno por obligación también debe realizar ese tipo de capacitaciones porque está dentro de los programas del ministerio. Pero a veces hay mucha negativa por parte de algunos profesionales
¿ya? No son todos, afortunadamente, pero sí hay una minoría que a veces cuestiona mucho el tema de que la metodología de enseñanza tenga que modificarse. Ya no es que cambie toda su forma de actuar, sino que es dar espacio a que efectivamente tenemos que ser más diversos, tenemos que dar la posibilidad de que no vamos a estar 45 minutos esperando que nuestros niños pequeños estén sentados poniendo atención. La atención de nuestros niños por lo general son 3 minutos. Mientras más pequeños, menos es el nivel de atención. Como adultos, 20 minutos son los que podemos estar poniendo atención constante. Después de eso ya nuestro cerebro, ¿cierto? Eh, por la forma en que es nuestro cerebro, ya no va a estar poniendo esa atención como la de los primeros minutos. Ya a medida que vamos creciendo, esa tensión va aumentando, pero si pensamos que tenemos niños pequeños y les vamos a pedir que estén sentados mirando al frente por 45 minutos tomando apuntes, niños de 8 años, 9 años, ya es bastante complejo. Entonces pasa que a veces profesionales dicen, no, yo voy a hacer la clase de este modo nada más, a mí no me digan que hay nuevas estrategias. Yo no voy a parar mi clase, por ejemplo, para hacer una pausa activa o para incorporar alguna actividad en medio, ¿cierto? Que va muy bien con estudiantes pequeños hacer esas pausas, ya que a veces incluso las pausas pueden llevar contenido de la misma materia que estamos viendo. Si estamos viendo historia acá, podemos pararnos y hacer una dinámica de de alguna canción, utilizando alguna canción que sea propia de lo que están viendo con el profesor o profesora. Ya se puede hacer ese tipo de actividades. Lo importante es no tener, tratar de tener a nuestros niños ahí, ¿cierto? Sabemos que no es favorecedor, porque finalmente ocurre que los niños se paran, ya, el que salen de la sala, ocurre bastante. También la evaluación y seguimiento es un desafío actual. Si bien hoy se fiscaliza mucho todo lo que realiza nuestro equipo PIE en el tema en cuanto a recursos, también no existe algo que nos permita medir de manera más concreta los avances que vayamos teniendo con nuestros estudiantes. Si bien hay porcentajes que son muy generales, entonces, el impacto real que está teniendo nuestro equipo PIE con la atención a estas necesidades educativas especiales está quedando un poquito de lado. Hay cosas que no se están midiendo. Aquí hubiese sido mucho, súper significativo, ¿cierto? Para saber que efectivamente está funcionando de manera adecuada, más que la parte económica. También el enfoque intersectorial es algo que no se ha modificado durante el tiempo. ¿Ya? Acá sí tenemos un programa de integración escolar que depende netamente del Ministerio de Educación, ¿ya? Pero se hace necesaria la articulación también con otro tipo de ministerios, como por ejemplo una articulación directa con el Ministerio de Salud, Ministerio, ¿cierto? Social también, para apoyar otras áreas que también son necesarias, ¿cierto?, de fortalecer desde el componente educativo, ¿cierto? Podemos ver que hay alguna necesidad, por ejemplo, en la parte económica, hay un tema de derechos, por ejemplo, no hay una articulación directa en este momento. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Es importante trabajarlo también. Ya, el programa de integración escolar no trabaja solo, no ve solamente la parte educativa, también hay otros factores que no se están atendiendo y hubiese sido como lo ideal que desde el programa de integración escolar pudiese haber una coordinación mucho más directa con estos demás departamentos públicos. Y finalmente, ¿cierto? Tenemos que el programa de integración escolar fundamental, ¿cierto? Para el desarrollo de una educación mucho más inclusiva y equitativa en nuestro país. Sin embargo, claramente hay muchos desafíos por enfrentar nuevamente. ¿Ya? Finalmente lo que se busca, ¿cierto?, es dar igualdad de oportunidades. Y acá tenemos el rol de las TIC en la promoción de la inclusión educativa. Ya, esto lo vamos a ver y vamos a alcanzar a hacer un pequeño ejercicio. Ya, y vamos a finalizarlo en la clase del jueves, porque hay un ejemplo que quiero que veamos. Ya, entonces, tenemos lo que son las TIC en la promoción de la inclusión educativa. Las TIC, más conocidas como las tecnologías de la información y la comunicación, son herramientas para la promoción de una educación inclusiva.
Ya, estas tecnologías de la información y la comunicación son herramientas que se implementan en el aula para favorecer un aprendizaje que es mucho más equitativo. Si hablamos de tecnologías de información y comunicación, vamos a hablar de todo tipo de producto de apoyo que se utilice en nuestra aula, que sea, por ejemplo, algo más interactivo. Por ejemplo, tenemos estas pantallas que, como les comentaba, que ahora las pizarras ya no son solamente para escribir o para poder mostrar las diapositivas. Bueno, ahora en algunos colegios tenemos implementadas pantallas interactivas, ya que son finalmente también tecnologías de información y comunicación que favorecen la educación. Pantallas interactivas que, por ejemplo, uno puede irlas tocando, los estudiantes pasan adelante, tocan la pantalla, ¿cierto? Es un touch. Y es mucho más enriquecedor el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué enriquecedor? Porque se puede personalizar, porque hay muchas aplicaciones que se pueden utilizar desde ahí. Hay algunas que también les podemos dejar a nuestros estudiantes para que ellos continúen trabajando desde sus casas. Lo que buscan estas tecnologías de la información y comunicación, primero, ¿cierto? Apoyar a aquellos estudiantes que tengan alguna necesidad educativa especial. Por ejemplo, estudiantes con algún grado de discapacidad visual. Podemos adaptar, por ejemplo, si estamos utilizando una tablet o estas pantallas interactivas, ¿cierto? Que, como pizarras interactivas, podemos modificarla para que tengan lectores de pantalla, para que se pueda acceder a textos educativos, ¿cierto? De manera auditiva. Se pueden agregar también subtítulos en videos, ¿ya? No limita tanto lo que es la entrega de contenido por un lado, personalizable. Promueve la comunicación y la colaboración, ¿ya? Se puede trabajar a través de herramientas como la que estamos utilizando en este momento. Podemos trabajar actividades grupales a través de metodologías como, se me olvida siempre el nombre de esta aplicación, ya, como Classroom o Google Teams, ¿cierto? Donde los estudiantes pueden entrar a salas diferentes, ¿cierto? Y si algún estudiante requiere algún apoyo, como por ejemplo el dictado por voz, yo hablo y se escribe lo que yo estoy diciendo, ya, y de esa forma puedo ir complementando el trabajo. Eso es lo que buscan estas herramientas, que finalmente todos podamos participar de la manera más equitativa posible de acuerdo a nuestras necesidades educativas. Ya también podemos compartir documentos, claramente es mucho más rápido de actuar. Ya, y ahí también los profesionales, ¿cierto? Quien esté a cargo de cada una de las actividades puede supervisar mucho mejor en cómo nosotros vamos a entregar los contenidos. Permite personalizar el aprendizaje. Dependiendo del tipo de herramienta que se esté utilizando, hay aplicaciones ok, Jessica, no se preocupe. Ya hay aplicaciones que algunas son pagadas por el mismo colegio, pero que enriquecen mucho lo que es el aprendizaje, ¿ya? Ligado también a lo de abajo, que es motivar a los estudiantes. Tenemos herramientas que se pueden personalizar mucho. Vamos a ver una, pero la vamos a ver ya en la próxima clase. A una aplicación que es muy buena, muy versátil. ¿Ya? Permite que nuestros estudiantes, por ejemplo, si yo tengo dificultades para poder leer los textos, podemos modificar el color de ese texto, podemos hacer crecer la letra, podemos usar imágenes para poder comprender mejor la palabra, podemos utilizar que este aparato, por ejemplo, si usamos una tablet, puede hablar por nosotros. ¿Ya? Personalizarlo mucho. También podemos personalizar la dificultad para aquellos estudiantes que, por ejemplo, tienen un ritmo de aprendizaje que quizás es distinto al estudiante que va más avanzado. Podemos personalizarlo para que la aplicación, ¿cierto?, sea más compleja para aquel estudiante que lo requiera y también un poco menos compleja para quien requiera lo contrario. ¿Ya? También motivar a los estudiantes, súper importante. Nuestros niños y nuestros jóvenes están muy inmersos en el mundo tecnológico hoy en día. ¿Ya? Finalmente, si nosotros le entregamos el contenido de una manera que no sea tan didáctica, finalmente no vamos a tener estudiantes tan motivados.
En cambio, he visto ejemplos cercanos. Utilizar algún tipo de aplicación para aprender algún contenido hace que los estudiantes quieran continuar aprendiendo, quieran continuar realizando ese desafío, por ejemplo, de matemática, quieran continuar desde la casa avanzando en los niveles de ese juego, pero ese juego es educativo. Ya, ese juego tiene ejercicios matemáticos, pero si lo hacemos acá en la pizarra, vamos a tener que la mayoría de nuestros estudiantes se va a estar quedando dormidos. Pero si lo hicimos a través de una aplicación, vamos a tener a este estudiante, a este, que van a estar muy inmersos en lo que es el contenido. ¿Ya? Y también promueve la autonomía y independencia, ya que nuestros estudiantes finalmente tengan la opción de ser más independiente a través de una aplicación, ¿cierto? Puedo hacerlo desde mi casa, puedo trabajarlo desde distintos sectores, puedo personalizarlo también. Ya, genial, lo puedo hacer solo. Ya, vamos a alcanzar a hacer la actividad, es cortita. Ya, antes de que se vayan, vamos a alcanzar a hacer una actividad que es muy cortita. Ya, les voy a compartir una herramienta que es un Kahoot. Ya, les voy a pedir que se está cargando. Ya, se está cargando, está cargando. Ya, este Kahoot es una herramienta que es muy personalizable. Ya ustedes pueden hacer preguntas y la forma de conectarse es ingresando a www.kahoot, como aparece aquí arribita, .it y copiar este pin de juego. Le va a pedir inmediatamente cuando ingrese. O escanear directamente el código QR. Les voy a pedir a aquellas personas que puedan hacerlo, es súper cortito. Ya, hice dos preguntas solamente. Ya, vamos a hacer dos preguntas, pero la idea es que es una forma de trabajar mucho más interactiva. Ya, para quien pueda ingresar a www.kahoot.it, va a abrir la página e inmediatamente le va a aparecer, ¿cierto?, un espacio para escribir el PIN. El PIN es el que aparece 890-5911. Le voy a dar unos minutitos para que puedan conectarse. Perfecto, ya tenemos a nuestro primer participante. ¿Ya? Vamos a esperar a ver si se nos une alguien más. La idea es que mientras más personas se integren, mucho mejor, es más entretenido. ¿Ya? Mientras les voy contando un poquito. Y el que desee también puede hacerlo directamente desde el QR que aparece aquí al ladito o ingresando a kahoot.it. Marcela, bienvenida también, ¿ya? Y escribiendo este código que aparece ahí. Ya es súper amigable la página. Ya vamos a esperar a ver si se nos une alguien más. Por la hora si alcanzamos, así que perfecto. Ya se nos une alguien más porque la idea es realizarlo entre varios. Ya, aquí vamos a responder dos preguntitas que son súper simples, que más que nada para mostrar cómo funciona esta plataforma. Ya una vez que se respondan las preguntas, la persona que, bueno, la persona que responde bien y también que es más rápida en responder, gana más puntos. Entonces, ¿cierto? Vamos a ver cómo funciona. Ya tenemos, ay, no alcanzo a ver el número, pero tenemos varios participantes. Ya, vamos a esperar unos segunditos más, ¿cierto? A ver si se nos une alguien más. Ya, excelente los avatars, ¿cierto? Es súper personalizable en cuanto a los avatars. Ya, vamos a ver si se nos une alguien más o nos quedamos hasta aquí. Ya, parece que hasta aquí llegamos. Ya, vamos a comenzar. Entonces acá, como ustedes pueden ver, si ustedes crean una de estas aplicaciones, la que creé yo es gratuita. Ustedes las pueden encontrar directamente. Ya, vamos. Comenzamos. Se va a proyectar la pregunta. Ya recuerde que la persona que responde bien y que responde más rápido tiene más puntos. ¿Verdadero o falso? Las TIC pueden aumentar la participación en clases. ¿Verdadero o falso? Ahí usted selecciona. Las personas que están participando, ¿cierto? Pueden seleccionar la opción. Y está asignado un tiempo también. Así que es como, hay que hacerlo rápido. Vamos. Ya, se está completando el tiempo, es cortito el tiempo. Ya, yo lo personalicé de esa forma. Ya, 3, 2, 1. Ya. Cuatro personas respondieron, ya, verdadero, y dos respondieron falso. Ya, vamos con la siguiente. Ya, acá tenemos un ranking. Recuerde que la persona que responde más rápido y responde bien, ¿cierto? Va a tener mayor punto.
Acá tenemos a Rapid M. Pala, 34, ¿ya? Que fue la persona más rápida y segunda Viviana. Continuamos. Siguiente pregunta. Esta es diferente. Ya, las tecnologías de la información y comunicación tienen un papel fundamental en la educación inclusiva porque, ya, aquí usted puede escoger una de las opciones que aparecen aquí. Para esta pregunta hay más tiempo, ¿cierto? Es un minuto el que pueden utilizar, pero recuerde que la respuesta más rápida es la que va a ganar el podio, digámoslo así. Ya. Entonces, ¿cierto? Mientras les voy comentando para los demás, esta es una herramienta que ustedes pueden encontrar, pueden realizar este tipo de encuestas, es gratuita, ya, en esta modalidad. También hay otras modalidades que son de pago, ya, pero este tipo de aplicaciones son súper personalizadas. Se pueden utilizar en nuestros niños y nuestros jóvenes que puedan utilizar el celular idealmente, ya, el que tengan algo para poder escanear este código. ¿Ya? Y se pueden crear varias preguntas. Acá yo hice el ejemplo súper simple para que veamos cómo se usa solamente la aplicación. ¿Ya? Ya, perfecto. Entonces acá tenemos la respuesta. Ya, entonces finalmente, ¿cierto? Tenemos un podio. Tercer lugar para Carla, nos aparece el puntaje. Segundo lugar para Viviana. Y primer lugar, em, primer lugar para Rapid DM Falan. ¿Ya? Cuarto y quinto, y tenemos a Cecilia y Cintia. Perfecto. ¿Ya? Como... Ya, y bueno, ahí hay más animaciones, ¿ya? Y para obtener recompensas. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar de compartir aquí. Ya, vamos a cerrar ahí también esa aplicación. Lo vamos a cerrar para... ya, perfecto. Entonces, el motivo por el cual realicé esa pequeña encuesta, como la pudieron ver, es para ver cómo funciona una aplicación que es súper difundida, la verdad. ¿Ya? El Kahoot se utiliza bastante con jóvenes. ¿Ya? Con jóvenes les motiva mucho. A veces se utiliza para comenzar a tratar un tema, para hacer resúmenes también de los temas o para ver si efectivamente estamos comprendiendo los contenidos. Ya como es muy versátil, se puede utilizar. Ya ese es un ejemplo de tecnología de información y comunicación. Ya quizás no es la más idónea en el caso de que tengamos algún estudiante que, por ejemplo, tenga algún grado de discapacidad visual. Esto va a requerir que alguien esté apoyándolo. Ya, pero en el caso de esa herramienta, lo que busca es principalmente motivar a los estudiantes. Ya, también, ¿cierto? Facilita mucho la comunicación, busca mucho que el grupo se pueda abrir a la discusión. Ya, tenemos esta competencia, ¿cierto? Por quién responde mejor y quién responde más rápido, ya que muchas veces hace que en el caso de estudiantes que no son tan cercanos o no hay tanta afinidad, ¿cierto? A veces ocurre que incluso se puede responder en grupos, ¿ya? Puede hacer que los grupos efectivamente se abran mucho más a la comunicación. Para eso, para eso es que existen este tipo de herramientas, ¿ya? Ahora ustedes esto lo pudieron probar, ¿cierto? Es fácil de manipular. Lo importante, sí, es tener una buena conexión a Internet, ya que es algo que también puede limitar el acceso para algunos estudiantes. Muchas gracias por participar, ¿cierto? No tengo claro el nombre de la persona que ganó, que quedó en el podio, ¿ya? Pero fue sumamente rápida. Ya, no me aparecía como nombre y apellido. Ya, pero así se puede ir haciendo. También, ¿cierto? Los participantes pueden escoger un avatar, igual es entretenido, ¿cierto? Más que nada. Ya, entonces, si nosotros, Anaí, Anaí era, gracias por participar, Anaí, excelente. Ya, entonces, ¿cierto? Si nosotros pensamos en que podemos implementar algún tipo de herramienta, siempre pensemos en las características de nuestros estudiantes primeramente, ¿ya? Porque si utilizamos alguna herramienta como la que ocupamos previamente,
¿ya? Sabemos que, por ejemplo, para nosotros, no, para la mayoría no fue fácil manipularla, para otros quizás no tanto porque no estamos tan familiarizados con este tipo de aplicaciones o quizás nuestro internet no era tan acorde, porque a veces ocurre, ¿ya? Esa aplicación requiere una conexión súper estable. A veces pasa que podemos tener estudiantes en colegios donde no hay una buena conexión a internet y podemos tener estudiantes que están full comprometidos con responder y no funciona el internet. Ya y es súper frustrante. Entonces hay que evitar igual ese tipo de situaciones. Pero en otros casos sí se puede implementar súper bien y nos va a servir para poder abrirnos con nuestros estudiantes, ya también para reforzar lo aprendido, claramente, ya que eso es un objetivo súper importante. Ya la próxima semana les voy a preguntar nuevamente qué les pareció la, la aplicación del Kahoot. Ya, vamos a dejar pendiente esta diapositiva, ya que es más que nada para finiquitar el tema, porque por el tema, por la hora, es difícil que lo alcancemos a ver y nos va a quedar pendiente también un ejemplo de otra aplicación que quizás también les puede ser útil, ya que es súper personalizable, no es que les voy a estar mostrando un videito y hasta ahí estaríamos llegando. Ya, así que Profe, ahora, disculpe, profe, una sí, consulta. Sabe Paola. que no entendí cómo era responder. ¿Era por el color o está la respuesta en los colores, Ah, en en el las caso preguntas? del verdadero y falso aparecía la respuesta. Le aparecía uno era verdadero, el otro era falso. No puede ser que quizás en algunos dispositivos no se visualice por completo. También puede ocurrir eso. ¿Ya? Eso me pasó Las que no otras, sabía responder. no aparecía con texto. Ya, No, claro, esa terrible. puede ocurrir eso. ¿Ya? Entonces, si nosotros lo implementamos, igual pueden pasar ese tipo de situaciones. Ya la aplicación es sumamente buena, si ustedes desean, es Kahoot, así tal cual lo pueden buscar, ya, pero es importante la forma en que lo vayamos a implementar, el tipo de preguntas también, ya porque si bien es personalizable, ya no es pensado como si tenemos problemas de conexión, como les decía. Ya, y en algunos casos, como nos comenta Paola, también puede pasar que algún dispositivo pueda hacer que no se vea la pantalla completa. Ya, yo siempre recomiendo cuando se utilice, acá se me olvidó mencionarlo, cuando se utilice ese tipo de aplicaciones, utilizarla a través de Google y apretar los tres puntitos donde dice sitio computadora. ¿Ya? O sitio de escritorio aparece en algunos celulares también. Y ahí se ve la pantalla igual como se ve en un computador. Y en ese caso sí debiese aparecer la pregunta completa. ¿Ya? Es como sitio para computadora en el caso de que no se ve. Ya, vamos a pasar la asistencia rápidamente. Patricia Aguirre. Presente, profesora. Gracias, Patricia. Verónica Alarcón. Verónica Alarcón. Carla Andaur. Presente, Carla. profesora, por acá. Acá. Gracias, Carla. Está presente. Bueno, Caterina Araya. Caterina Araya. Presente, profesora. Gracias, Catherine. Jessica Ardiles. Jessica, Presente. gracias, Jessica. Javiera Borges. Javiera Borges. Maricel Bravo. Maricel Bravo. Cintia Bustos. Presente, profe. Gracias, Cintia. Marcela Cartes. Marcela Cartes. presente, profesora. Gracias, Marcela. Ana Cifuentes. Ana María Cifuentes. Ana María Cifuentes. Eh, Pamela Cortés había avisado que no se iba a conectar. Roxana Cuadra. Presente. Presente, profesora Roxana Cuadra. Gracias, Presente. Roxana. ¿Alguien dijo presente? ¿Me podría repetir el nombre, por favor? ¿Alguien más? Roxana Cuadra está presente. ¿Había otra persona que había dicho presente? Ya, vamos a revisar. Ya, Nadia Donoso. Nadia Donoso. Anaí Espinosa. Anaí está presente. Presente. Presente, profesora Nadia Donoso. Nadia Donoso está presente y Anaí también. Muchas gracias.
Viviana Fernández. Presente, Viviana profesora. Fernández. Gracias, Viviana. Marta Fuentealba. Presente, profesora, buenas noches. Gracias, Marta. Buenas noches. Víctor González. Víctor González. Víctor estaba conectado delante, yo lo vi. Tiare González. La Tiare estaba enfermita, profe. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias. Olga Gutiérrez. Olga Gutiérrez. Alejandra Hernández. La Alejandra igual tenía problemas para conectarse, me dijo que por favor avisara. Ah, ya, perfecto. Aquí Muchas estoy, gracias. Ah, aquí estoy, Alejandra. profe. Gracias, Alejandra, sí, ¿cierto? presente. Gracias, Yo Alejandra. gracias. Paola Hidalgo. Paola Presente, también profesora. estaba presente. Gracias, Paola, está presente. Sonia Loncopan. Sonia también tenía problemas de Presente, profe. conexión. Ah, bueno, muchas Presente, gracias, profe, Sonia. y volví. Está presente, Sonia, no se preocupe. Ya. Janet Malca. Presente, profesora. Gracias, Janet. María Malca también estaba presente. Mm, Si mal no recuerdo, había visto un mensajito de María Malca. Un segundo. Continuemos. Morelia Maldonado, Michael Mamani, Michael Mamani, María José Mercado, Presente, profesora. gracias María José, Macarena Monge, Macarena Monge, Sandra Neira, Sandra Neira, Jimena Ortiz, Jimena Presente, Ortiz, profe. gracias Jimena, Presente, profe. Pamela Oyarzo, Pamela Oyarzo, Pamela tuvo Paola, problemas también con su conexión, profe. Me dijo que por favor la justificara. ok, muchas gracias, Paola Palma, Paola Palma, Presente, profesora. Buenas noches. gracias Presente, buenas Paola, noches. buenas noches. Karen Pastene, Karen Pastene, Mónica Piutrín, Mónica Piutrín, Presente, profesora. gracias Mónica. Gabriela Poblete, Gabriela Poblete, Jaycee Quilodrán, Presente, profesora. gracias Jaycee. Elizabeth Ramírez, Elizabeth Ramírez, Presente, profesora. gracias Profesora, Elizabeth. perdón, Sí, Gabriela Poblete, presente. ¿me repite por favor el nombre? Gabriela Poblete. Gabriela, ya perfecto, muchas gracias. Está presente, había quedado ausente delante. Muchas gracias por esta, profesora. Chao. Juana Rifo, Presente, Juana Rifo, profesor. Noches. gracias Juana, buenas noches. Giovanna Riquelme, Giovanna Presente, Riquelme, profesora. gracias Buenas Giovanna, noches. buenas noches. Francisca Ruiz, Francisca Ruiz, Paulina Sáez, Paulina Presente, Sáez, profesora. Presente. gracias Paulina. Sofía Toledo, Sofía Toledo, Yamilet Torres, Disculpe, profesora, es Yamilet, que tenía Presente, profe. el oh, micrófono. Sofía Toledo, disculpe. Sofía Toledo, ya, perfecto, está corregido. Muchas gracias. Yamilet Gracias. Torres, Presente, ya- profe, buenas noches. gracias Yamilet, buenas noches. Marta Ulloa, Presente, profesora. gracias Marta. José Javier Valdés, José, Presente, profesora. gracias José. Caroline Vázquez, Caroline Vázquez, Caroline, y, y Cecilia Velázquez, Presente, profesora. gracias Cecilia. Buenas ¿Alguien no noches. nombré? Buenas noches. ¿Alguien no nombré o se quedó con la duda? Ya, cualquier cosita, ustedes saben, ¿cierto? Me envían un mensaje para poder revisar el tema de la asistencia y la recomendación de siempre es que puedan
está revisando constantemente, ya que no queden ausentes en algún periodo o si Profesora justificaron. Jessica Sepúlveda. Jessica Sepúlveda. mm, Profesora, Pilar ¿Sí? Malca entró, pero parece que se le cortó antes de decir presente. Sí, a Pilar la tenía, Sí. la había visto, la dejé presente. La vi cuando se Ah, bien. conectó. Ya, Eh, Jessica gracias. Sepúlveda, Buenas profesora. noches. Buenas noches, estoy buscando a Jessica Sepúlveda, no la puedo encontrar en este momento. Profe, disculpe, Silvia Tumo no me nombró. Ah, Silvia, que había dejado un mensaje en el grupo. Yo, cuando me dejan justificación en el grupo, yo inmediatamente corrijo la asistencia. Entonces, a veces cuando me dicen que no pueden asistir, yo inmediatamente eh, dejo la asistencia pasada. Ya, denme un segundito. Voy para allá, voy para allá. Ya, entonces tenemos Silvia y Jessica. Acá está. Jessica Sepúlveda está presente y Silvia había quedado como Gracias, justificada. profesora. Ya, pero Silvia y Jessica están presentes. Gracias, profe, buenas noches. De nada, buenas noches. ¿Alguien más quedó con la duda para corregirlo de inmediato? Gracias, profesora. De nada, buenas noches. Ya, si alguien queda con la duda posteriormente, me deja un mensajito ya para poder revisar. Ya, hasta acá hemos llegado. Ustedes saben, cualquier duda, consulta, acotación, lo conversamos por WhatsApp. Pilar sí está presente, no se preocupe. Ya, buenas noches a todos, que descansen, nos vemos el día jueves. Recuerde que cualquier cosita lo conversamos por WhatsApp. Ya que estén súper bien. Un abrazo, buenas noches. Buenas Chao, noches, chao. profesora. Buenas noches. Chao.